Uy, a ver, tengo que deciros que estoy un poquito sorda de este oído. Si lo podéis decir un poquito más fuerte. A ver, ¿cómo estáis? Pues yo creo que este oído no era este. Sí, yo creo que si lo decís un poquito más fuerte, lo voy a escuchar de maravilla. ¿Probamos otra vez? ¿Sí? Venga, a ver, ¿cómo estáis? ¿Ahora sí? Claro, perdón. No sabía de dónde venía la voz. Os presento al armario mágico. Armario mágico, te presento a mis amigos. Les he conocido hoy. Bueno, en verdad os acabo de conocer. Y queridos amigos, dejad que os presente al armario mágico. Es uno de los grandes inventos dentro del mundo de la fantasía y de la ilusión. Veo que no estás sola. Encantado de conoceros. Dejadme que os diga que el armario mágico es uno de los grandes inventos que nos puede ayudar proporcionándonos todo tipo de cosas. ¡Wow! ¿Todo tipo de cosas? Oye, armario mágico, ahora que lo estoy pensando, ¿tú no podrías ayudarme a investigar un poquito sobre la ciencia, proporcionándome cosas y así cojo ideas y puedo crear un gran invento y ser recordada como una gran científica? Claro. ¡Ay! ¿Qué necesitas? Pues, a ver, necesito un poquito de inspiración. Sí, yo creo que cualquier cosa podría valerme, ¿no? Así cojo ideas y hago algo grande. Sí. A ver, ¿con qué me podrías sorprender? Pues con muchas cosas. ¿Oh? Tan solo tienes que decir las palabras mágicas. Ay, es verdad, nunca me acuerdo de las palabras mágicas. Pero yo sola no puedo hacerlo. ¿Me ayudáis? Por favor. ¿Sí? No, mirad, a ver, las palabras mágicas son, contamos hasta 3 y decimos, armario mágico, sorpréndenos. ¿Vale? Venga, contamos hasta 3, todos juntos. 1, 2 y 3. ¡Armario mágico, sorpréndenos! Entra. ¡Oh! ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Un guante? El guante de cocinero. Claro, de cocinero, no de científico. ¿Yo con esto qué hago? No, mira, mejor lo dejo. No me sirve. ¿Otra cosa? No sé. ¿Es un guante? Oh. ¿Y esto? ¿Una comba? Pero... ¿qué hago yo con una cuerda o una comba? ¿Saltar? Con eso no se puede crear ningún invento, ¿a que no? No. No me sirve. Mejor lo dejo. ¿Y esto? Una tijera. Armario mágico, me tienes unas cosas tan raras. ¿Qué es esto? Una tijera. Ah, claro, unas tijeras. Pero... ¿de qué me sirven a mí unas tijeras? ¿Para cortarme las puntas? No. Yo creo que esto no me sirve, ¿a que no? No, lo dejo. A ver, lleva un poquito de cuidado, armario mágico, que estoy aquí. ¿Y esto qué es? Un sombrero. ¡El sombrero! Oye, pues estoy guapa, ¿eh? ¿A que sí? Pero yo creo que un sombrero, para ser científica, no, ¿verdad? Además, lleva hojas. Y es más para otoño, ¿no? Científica es por siempre. Nada, no. No me sirve tampoco. Ay, no sé, armario mágico. La verdad es que no me has tirado nada bueno. Ay, voy a sentarme un poco porque es que estoy rendida. O sea, me ha tirado un sombrero que no me sirve de nada. ¡Ay, ya, Mario! Ser una gran científica, primero has de tener algunos conocimientos sobre ciencia. A ver, te voy a hacer a ti y a todos ellos y ellos algunas preguntas. ¿Con un examen? Más o menos. ¿Estáis preparados? ¿Y preparadas? Sí. Vosotros y vosotras, ¿sabéis quiénes son los científicos y científicas? ¿Y qué hacen? ¿Con qué trabajan? ¿Dónde trabajan? Oh. A ver, sí, yo conozco... Hombre, ¿Cómo se llama? piensa. Sí, yo sabía su nombre. No, la lengua lo tengo. Pues sácalo. En realidad, alguna vez me han
científico, pero ahora mismo no me acuerdo de su nombre. ¿Y científica? De eso sí que no me acuerdo de nada. No. A ver, ¿qué hacen? Bueno, a ver, está claro. Diría que investigar, ¿no? Descubrir cosas. ¿Sí? No. Pero tiene cara de científico, ¿verdad? ¿No? Tiene ahí sus pócimas y esas cosas. ¿Verdad? No. Creo que te voy a ayudar a conocer a algunas científicas. Y digo científicas porque son mujeres como tú. Mujeres que han dejado una importante huella en el mundo con sus investigaciones y descubrimientos. ¡Hala! ¿De verdad harías eso por mí? Ay, para mí sería de gran ayuda. Quizá ellas, pues, puedan ayudarme a ser una gran científica y hacer un gran descubrimiento. Y así poder ser Aurora, la gran inventora. ¡Oh, vaya! Oh, tengo varias amigas científicas que quizás te puedan ayudar a encontrar esas piezas que tanto necesitas para ser una gran científica y descubrir ese gran invento tuyo. ¿Quieres? Claro que quiero, claro que quiero. A ver, ¿qué tengo que hacer? Pues tenéis que repetir todos con muchas ganas y fuerzas las palabras mágicas. Ah, pues eso. Armario mágico, sorpréndeme. ¿Me ayudáis? ¿Sí? ¿De verdad, de verdad? Pero tenemos que decirlo súper fuerte porque si no, a lo mejor no funciona como antes con la ropa, ¿no? Hay que decirlo súper fuerte, ¿vale? Venga, contamos a la de 3 y decimos armario mágico, sorpréndenos. 1, 2 y 3. ¡Armario mágico, sorpréndenos! 7 palabras de magia que son bibidi-babidi-boo. Salacatula, chachicomula, bibidi-babidi-boo. Yo hago milagros con esta canción, bibidi-babidi-boo. Tu salacatula, y chachicomula, boo. Pero van a lograr un gran amor, bibidi-babidi-boo. Se logra conseguir decir. Pero, ¿eres un hada del mundo de la fantasía? Bueno, has dicho que no, porque eres hada sin H. Y entonces, ¿cómo haces magia? Ahora, ¿cómo te llamas? Yo soy Aurora, y soy la responsable, junto con todos estos niños y niñas, de que tú estés aquí. Sí. Y bueno, a ver, quiero ser una gran científica e ingeniera. ¿Cuándo? ¿Científica ingeniera como yo? Sí. Bueno, a ver, pensaba que eras un hada, ¿no? Sí, claro. Tu hada madrina. Me llamo Ada. Pero como ya bien te he dicho antes, Ada sin H. Pero pensando bien, si hago magia o algo parecido. Porque ¿Inventaste una máquina que hacía cosas por sí solas? sí, verás, te explico. Hoy en día, las máquinas que usamos necesitan de un programa de ordenador para funcionar. Es lo que solemos llamar un software. ¿Sabéis lo que es un software? Yo no. ¿Vosotros sabéis que es un software? No. Pues un software es lo que usamos en una tableta, en el ordenador o en el móvil. Todo lo que hagamos con ellos será con un programa. ¿Y lo inventaste tú? Verás, te explico. Se podría decir que fui la primera persona en el mundo que escribió un programa, porque antiguamente los cálculos se hacían a mano. Bueno, claro, a ver. Siempre más uno, ¿no? Pues, Así es, exacto. La máquina era capaz de hacer operaciones con números. Y yo era de las pocas personas que entendía cómo lo hacía. Lo entendía tan bien que se me ocurrió la forma de decir cómo hacer los cálculos. Que también lo era. Sino porque me di cuenta de que una máquina así podría hacer mucho más que sumar y restar. Podría hacer cálculos muy difíciles e incluso crear arte y música.